Buenos días, compañeras y compañeros. Vamos a ver, hoy teníamos que primero preparar la manifestación que va a haber el día 9 en Jaén y preparar para que acuda el mayor número de personas posible de la plataforma, de Linares, y decir sobre todo el motivo y las motivaciones para que se convoquen estas manifestaciones. Recordar que es simultánea en todas las capitales andaluzas este domingo día 9. Están convocadas por las Mareas Blancas de Andalucía y las plataformas en defensa de la sanidad pública de Andalucía, apoyadas por multitud de organismos, organizaciones. Primero sindicatos de la sanidad, el resto de sindicatos, el resto de movimientos sociales. Tiene mucho apoyo. Esperemos que sean manifestaciones masivas y esperemos sobre todo, esperemos que tengan su reflejo, en el gobierno de la Junta de Andalucía, que produzcan algún cambio, pero cambio sustancial, no cambios de palabra. Esta mañana mismo hemos visto un reflejo en diferido de las consecuencias de una mala gestión y de las consecuencias también de las quejas de la ciudadanía con el desastre de la Dana y la mala gestión del gobierno de Mazón en la Comunidad Valenciana. Pues no asumía sus responsabilidades y la ciudadanía de Valencia lleva un año completo de movilizaciones y parece que ahora se han dado cuenta de que tienen que tomar medidas. Yo no sé, lo traigo a la luz por la actualidad y yo no sé si eso tendrá algún reflejo aquí en el tema que nos tiene ahora pendientes y preocupados de la sanidad y de la situación de la sanidad en la sanidad pública en Andalucía. Y es que la sanidad pública andaluza ahora mismo está en una situación grave, muy grave. Lo que hemos conocido de los fallos en el cribado de mama, de los fallos en los avisos por pruebas dudosas o no concluyentes, y los fallos consecuencia de ello, la consecuencia de ello de no derivar a las mujeres y a las pacientes a pruebas complementarias que hubieran podido iniciar tratamientos bien descartados, bien iniciar tratamientos a tiempo, han tenido consecuencias graves en el pronóstico de la enfermedad, consecuencias graves en la enfermedad, con el resultado en algunos casos de muerte. Pero esto es solo la punta del iceberg. Somos conscientes y lo sabemos que es solo la punta del iceberg. Venimos denunciando, antes de que tuviésemos conocimiento de estos fallos en las pruebas de cribado de detección precoz del cáncer de mama, antes de que tuviésemos conocimiento, que por cierto no teníamos conocimiento, la ciudadanía no tenía conocimiento, pero estaba pasando. Era una cuestión oculta que ha salido a la luz. Decimos que eso es solo la punta del iceberg, porque antes de esto veníamos padeciendo y denunciando listas de espera interminables, deterioro y retraso cada vez más en la consulta de atención primaria, infradotación en los centros de salud, falta de profesionales, falta de especialistas en los centros hospitalarios, pruebas diagnósticas cada vez más derivadas a la sanidad privada, como vemos, algunas de ellas con poca calidad o poca trazabilidad y seguimiento de la prueba y de las consecuencias que hubiese que tomar, consecuencias médicas o clínicas que hubiese que tomar posteriores a la prueba. Todo eso lo venimos padeciendo y lo venimos denunciando. Esto tal vez es la gota que colma el vaso,
Esto es la rendija por donde se cuelan y salen a la luz lo que había dentro del sistema sanitario público andaluz. Hay motivos, todos esos motivos que hemos mencionado antes y muchos más, hay motivos para pensar que esto debería de cambiar, que a la Junta de Andalucía, que al gobierno de Moreno Bonilla, lejos de la sustitución de una consejera de sanidad, lo que debe de producir ahora, estamos convencidos que solo produciendo un cambio radical en la política sanitaria de Moreno Bonilla se puede solucionar el deterioro tan grande que está sufriendo la sanidad. Solo produciendo, lejos de haber puesto un nuevo consejero, que más que un consejero parece un defensa central, derivando y despachando y despejando balones fuera. Hablábamos de la falta de profesionales y la fuga de profesionales que se está produciendo a la sanidad privada, a otras comunidades autónomas. Hay que recordar una cosa que estábamos mencionando aquí esta mañana. Hay que recordar una cosa. Cuando entró hace 7 años el gobierno de Moreno Bonilla, uno de los cambios que produjo varios cambios en la sanidad, pero uno de los cambios que produjo casi inmediato fue eliminar la exclusividad que tenían firmada los médicos de la sanidad pública, eliminar la exclusividad, una exclusividad por la cual cobraban un plus pero solo podían trabajar en la sanidad pública. Eliminó ese requisito y cada vez más médicos de la sanidad privada están incorporándose y compatibilizando trabajo en la sanidad, o sea, de la sanidad pública, perdón, me he equivocado. Cada vez más médicos de la sanidad pública están compatibilizando y trabajando para la sanidad privada. Eso fue uno de los primeros pasos, por los que luego falta dedicación de profesionales, o le faltan algunas veces también horas de los profesionales, porque algunos también trabajan a media jornada en la pública y luego trabajan en la privada. Cuando tenían exclusiva trabajaban totalmente todas las horas en la pública. Están produciendo cada vez lo que decimos fuga de talento, fuga de profesionales y también imposibilidad de encontrar profesionales. Como decimos, es una consecuencia de la política implantada por Moreno Bonilla. Esa es una de las consecuencias. Todos los efectos, o sea, todas las medidas que tú tomes tienen un efecto, puede ser beneficioso o perjudicial. Analizándolo y con buena voluntad, si alguna medida está produciendo efectos perniciosos, se corrige. Pero claro, si tu intención era eso, se mantiene en el tiempo, y así lleva 7 años mantenida en el tiempo, no se ha corregido, porque hay una clara intencionalidad en eso, una clara intencionalidad en potenciar la sanidad privada, en derivar recursos económicos y materiales y profesionales de la sanidad privada en detrimento de la pública. En la provincia de Jaén, la situación de la sanidad puede tener características distintas, mejores o peores, pero la falta de medicina de familia, la falta de medicina primaria, la falta de profesionales, por ejemplo, pediatras, en muchísimas zonas de Jaén, lo están denunciando los sindicatos sanitarios y lo están denunciando las usuarias y usuarios muchos días. Comarca de Joda, Benmar, comarca de Pegalajar, se está denunciando falta de pediatras, falta de medicina de familia. La infradotación, fijaros, el hospital de alta resolución se llama, el hospital de alta resolución de Cazorla, llevan años y años sin dotarlo de la medicina suficiente, de las especialidades suficientes. Ahora lo han puesto a funcionar con un 10, un 20% de los recursos que tiene que tener, después de muchos años. Pero no solo eso, sino que el hospital de la Sierra de Segura está perdiendo especialidades que antes
que antes practicaban allí. Cada vez más se tienen que bajar al hospital comarcal a Úbeda. El hospital comarcal de Úbeda no está mucho mejor. El otro día salía noticias del Sindicato de Comisiones Obreras de Sanidad denunciando que hay 20.000 pruebas sin hacer, sin practicar, 20.000 pruebas en el hospital de Úbeda. El hospital de Andújar, recientemente había una marcha de la población de toda la comarca, una marcha desde Andújar hasta el hospital de Andújar, porque están vaciándolo de especialidades. Esa es la situación de la sanidad en la provincia de Jaén. Hay motivos para exigir, para manifestarnos el día 9 en Jaén, para exigir que esto tiene que cambiar. Hay muchísimos motivos para exigir, por ejemplo, un plan urgente si de verdad se quiere cambiar. Ya decimos, por encima de las palabras, porque las palabras, mira, la palabra muchas veces ya no sabemos cómo se puede conseguir desarmar o que alguien nos muestre la realidad por encima de las palabras. Las palabras pueden ser bonitas, engañosas y algunas hasta mentiras, directamente mentiras. Pero por encima de las palabras están los hechos y los resultados, y está la realidad que estamos viviendo cuando pedimos una cita para el médico de familia, para el médico de atención primaria, y sale a los 10, 12 o 14 días, por encima de todas las palabras. ¿Por qué digo esto? Porque recientemente se han presentado los presupuestos de la Junta de Andalucía, el proyecto de presupuesto de la Junta de Andalucía para 2026 se ha presentado recientemente, va a iniciar su tramitación en el Parlamento, y habréis oído, no sé si lo habéis visto, pero os emplazo a que estemos pendientes y lo vamos a ver, el anuncio de la Junta de Andalucía de que hay más inversión en sanidad. El presupuesto recoge más inversión en sanidad. Por eso digo, las palabras muchas veces ya no sabemos cómo conseguir que se ajusten a la realidad, que no se edulcoren las palabras, se nos edulcore una realidad que luego no tiene nada que ver con la que estamos viviendo. Claro que hay más presupuesto, pero paralelamente, año tras año, viene aumentando el presupuesto de derivación de procesos y derivación de trabajos que hace la sanidad pública andaluza, el gobierno de Moreno Bonilla, viene aumentando año tras año, mucho más todavía que los presupuestos, viene aumentando la derivación a la sanidad privada. Eso no lo dicen, que cada año aumenta. El anuncio reciente de 500 millones de euros de contratación con la privada. Cada año viene aumentando la derivación con la sanidad privada. Esa parte decía, consigue, o ya casi no, consigue crearnos un espejismo, decir, bueno, si cada vez se invierte más, en este año un tercio de los presupuestos de la Junta de Andalucía son para sanidad. Bueno, y entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué no se consiguen resultados? También cabría esa parte, vamos por la derivada negativa. Bueno, pues si cada vez hay más inversión en la sanidad de los presupuestos, ¿por qué no se consiguen mejores resultados? ¿O es que nos van a decir que esta situación es la que hay que tener, o es la situación ideal de sanidad? Esta es la situación ideal de sanidad, entonces ¿por qué no se consiguen mejores resultados? ¿Sabe el gobierno de Moreno Bonilla por qué tiene este deterioro de la sanidad pública andaluza? ¿Sabe si la inversión en sanidad cada vez es más grande? ¿Sabe por qué no se consiguen resultados? ¿Tiene un diagnóstico de por qué no se consiguen mejores resultados? Nos lo ofrece a la ciudadanía y dice, el problema está aquí y las soluciones que vamos a poner son estas. Que sepamos, no lo está poniendo fuera de los planes de choque, que son no soluciones estructurales, sino coyunturales, planes de choque que cada 2x3 está anunciando un plan de choque. Ahora el plan de choque más urgente, lo sabemos, es el plan de choque de contratación de urgencia para poder efectuar todas las pruebas que no han hecho, todas las pruebas que tienen que complementarias, que tienen que repetir
a las mujeres que están pendientes de un diagnóstico no concluyente o sospechoso de cáncer de mama, hay otro plan de choque. Es decir, como decimos, planes de choque sí, pero primero, que son coyunturales. Segundo, que los efectos que está consiguiendo con los planes de choque, también hubo un plan de choque para reducir las listas de espera. Y resulta que el plan de choque incluía aumento del presupuesto para contratación con la privada, y las listas de espera no han bajado. ¿Cuál es la solución que va a dar? Por eso digo, este día 9 estaremos junto a muchas andaluzas y andaluces en Jaén. Tenemos que procurar ahora irnos apuntando, ver cómo nos organizamos desde aquí, desde Linares, desde la plataforma. Aparte, ya me han comunicado varios compañeros que ellos es probable que vayan con su coche y sus familiares y nada. Pero quien quiera organizarse aquí, que nos lo diga. ¿Quién dispone de coche? Y aunque no disponga de coche, buscaremos coches para poder ir todos. A las 10:30 vamos a salir de aquí, de Santa Margarita, y vamos a exigir, junto a muchas andaluzas y andaluces, vamos a exigir un plan urgente de contratación de profesionales para dotar a la sanidad pública de las especialidades y los profesionales necesarios. Inversión suficiente en el sistema público, porque a pesar de que anuncie que hay más presupuesto, cada vez más presupuesto, Andalucía es me parece que la última o la penúltima comunidad somos la penúltima. La última comunidad autónoma de España en inversión por habitante en sanidad es la Comunidad de Madrid. Nosotros somos la penúltima comunidad autónoma de España en inversión por habitante en sanidad. Entonces, si se quiere producir un cambio de tendencia, se tienen que destinar más recursos. Y por supuesto, la exigencia de que esos recursos sean en dotaciones materiales y profesionales en la sanidad pública. Que no se continúe, que se vaya reduciendo cada vez más hasta hacerlo desaparecer la contratación y la derivación de recursos a la sanidad privada. Un plan de reducción de lista de espera desde el reforzamiento del sistema público, como decíamos, sin derivaciones a la sanidad privada. Fortalecimiento de la atención primaria, eje de la sanidad y puerta de entrada a los tratamientos, a los diagnósticos y a los cuidados en la sanidad pública. Programas preventivos eficaces, por supuesto no dejándolos como han dejado el cribado de cáncer de mama, programas preventivos eficaces y medicina familiar y medicina comunitaria. Para exigir todo eso estaremos este día 9, este domingo, día 9 en Jaén. Como digo, iros apuntando. Y también otra cosa que quería decir. Iros apuntando para acudir a la manifestación. Acudiremos con nuestros coches, pondremos los coches particulares quien pueda. Los que no, ya no nos acoplaremos. Como me recuerda Juan, los gastos los va a subvencionar a los conductores que pongan el coche, los gastos se los va a subvencionar la plataforma. Y otra cuestión, recordad que tenemos a disposición la lotería de la plataforma de pensionistas, lotería de Navidad. Quien quiera comprar, que se dirija a Juan o a mí, a nosotros, y la vaya comprando. Ahora, si alguien quiere o tiene algo que decir, Antonio, vente aquí. Juan, buenos días. Cuando normalmente hablamos de privatización, estamos siempre hablando de parásitos que se pegan al sector público para enriquecerse. Una de las cuestiones que no saben, siempre las cuestiones sociales, ahora mismo la Junta de Andalucía ha dejado sin subvenciones a las instituciones Faisen. Faisen es un servicio que venía prestándose a la familia de enfermos mentales.
Entonces, esa situación en la que hay menos psiquiatras, menos psicólogos, encima se debilita con esta... De las cuestiones que hemos dicho antes y que ha vuelto a decir Ildefonso, la cuestión de la debilidad de la sanidad pública viene con las noticias de hoy. Se dice que en el último, lo que va de año, han sido 660.000 las altas en los seguros privados. Eso se nota claramente en lo que dijimos hace un par de semanas, en que frente al hospital universitario ha puesto ya Quirón un edificio esplendoroso para llamar la atención. Y claro, lo que ocurre es que siempre se acaba diciendo que lo privado es más rentable que lo público. Y claro que lo es. Se ha permitido, se ha bajado la exclusividad y entonces hay una porción de médicos y especialistas que trabajan en lo privado, pero que a la hora de las pruebas las mandan a lo público. Y así, claro, con ese tipo de derivaciones, lo privado es mucho más rentable. Esto no es ni más ni menos que hacer lo que venía siendo tradicional, en el sentido de que las grandes enfermedades, las intervenciones, se deja para que lo hagan los centros públicos y, sin embargo, los centros privados le dan de lado. Entonces, esta es la cuestión principal y, desde luego, dentro de las propuestas que hay, insistir en que se suban las retribuciones a la medicina pública y que la exclusividad sea mayor, que el trabajo sea a tiempo completo y ese juego que tienen permanentemente entre lo privado y lo público. Recordamos que hace 4 o 5 años hubo una denuncia porque un cargo público de la sanidad se había traspasado a la empresa, a seguros privados. Eso le permite incluso tener un diseño completo de cómo funciona la sanidad privada, a la que puede acabar siempre atrayendo a la sanidad pública. Todo es tener el enemigo dentro de casa para debilitar completamente a la sanidad pública. ¿Alguien más? Venga, a ver. Hola, compañeras, compañeros. Si es verdad que el Moreno Bonilla nos ha metido en una de esas muy peligrosa en la sanidad. Pero tenemos que seguir luchando, y para cogerlo y decirle, ya no es que se vaya a su casa ni que se vaya a nada. Directamente lo que ha hecho, se tenía que ir ya a la cárcel, porque este hombre lo que ha estado jugando con la enfermedad de las mujeres y de los hombres y de toda Andalucía. Compañeros, compañeras, sí es verdad que el domingo tenemos que estar en Jaén y tenemos que demostrarle a Moreno Bonilla, a este individuo, vamos, que no tenía ya que estar en el cargo, y tenemos que echarle una poquita de valor y decirle que no queremos a Moreno Bonilla. Moreno Bonilla tiene que estar ya en la cárcel, porque es lo que se merece, porque es lo que ha estado jugando con la enfermedad de las mujeres y la enfermedad de todos los andaluces. Compañeros, tenemos que estar, el domingo tenemos que estar allí. Ahora después, compañero. Ahora después, compañero, ya lo estaba diciendo. Compañero, ahora después. ¿Sabes? Compañeras y compañeros, no podemos permitir que en un individuo de esto, pero que también voy a decir una cosa, que tampoco él tiene culpa, pero hay otra ahí metida, hay otra ahí metida como esta de España,
la Catalina, la que tenemos aquí, porque esa ha sido la que la ha liado todo. Esa, la Catalina García, esa fue la que lo lió todo aquí, en Andalucía. Y ahora está saliendo que ella es la que se sacude y ella, esa es la que también tenía que estar en la cárcel. Compañera, porque conviene que gobierne. ¡Conviene que gobierne! ¡Ahí está, dos para el huevo! Deciros una cosa. Bueno, abundando en lo que decía el compañero Antonio, sabéis, habrá llegado a vuestros oídos, pero faltaría que se ponga solución. Habrá llegado a vuestros oídos cómo está funcionando, por ejemplo, el nuevo hospital que pusieron en Jaén, al que se están derivando cada vez más intervenciones. Es abundando lo que dice Antonio. Se le derivan las intervenciones menos complejas. Se le derivan intervenciones que se pueden hacer de forma sistemática, hernia, no sé qué, se derivan. La mayoría de los casos con el alta hospitalaria el mismo día de la operación, y como mucho con un día o 2 días después de la operación, porque la infraestructura no reúne las condiciones como un hospital de verdad bien dotado. Entonces, se le derivan esas intervenciones, se realizan muchas intervenciones porque es la forma de obtener mucho y de maximizar mucho el beneficio. Pero ojo, decía, habrá llegado a vuestro oído y esperemos que el gobierno de la Junta ponga solución a este problema. El problema que voy a mencionar es que operaciones, algunas de ellas se están complicando, y cuando se complica la operación, el paciente tiene que ir a urgencias, pero a urgencias de la sanidad pública. Y como la complicación conlleve, por ejemplo, ingreso en UCI, tiene que ingresar en UCI de la sanidad pública, porque el otro hospital no está dotado tampoco. Y como la intervención lleve, luego la recuperación lleve tratamientos prolongados, los tratamientos prolongados lo hace la sanidad pública. Por eso decíamos, la política de la sanguijuela, chupando la sangre a la sanidad pública, engordando el bicho. Engorda el bicho a base de chupar la sangre a la sanidad pública. Esa es una también de las exigencias, la había dicho Antonio, yo era por abundar, esa es una de las exigencias, que eso tiene que cambiar. Lo hemos dicho muchas veces, cada vez que hablamos aquí de lo público y lo privado, hay una dicotomía de lo público y lo privado en pensiones, en servicios públicos, en todo. Y decimos, bueno, la libertad de tener una sanidad privada, como la libertad de constituir un fondo de pensiones privado, individual, pues bueno, está ahí y debe existir. Y también debe existir y puede existir la libertad de tener una sanidad privada. Pero ojo, una sanidad privada financiada 100% privada, no usando y utilizando y esquilmando los recursos públicos. Ahí está la diferencia. La sanidad privada usando 100% sus recursos privados, no utilizando y esquilmando los recursos públicos. Está claro lo que pedimos y está claro lo que decimos, pero no nos cansaremos de repetirlo, porque luego se nos puede acusar también, bueno, es que estáis en contra de todos los privados, las empresas privadas, vosotros es que estáis en contra. Yo no sé si es que somos lo que seamos, pero por aclarar lo que somos y lo que decimos: sanidad privada con recursos 100% privados, no con recursos públicos. ¿Alguna cosa, alguien que quería decir algo? Pues si no, lo dicho, el domingo a las 12 es la manifestación,
Ah, bueno, Alberto sí quiere decir una cosa, perdonad, sí, que se me olvidaba. Van a organizar en Úbeda una charla. Siempre decimos que va a estar interesante, pero esta por lo menos a mí me parece, si cabe, más interesante por la calidad del interviniente y el ponente que viene a dar la charla y la conferencia. Buenas tardes, buenos días todavía. Bueno, el próximo jueves 6 de noviembre, como de costumbre, en la sala Julio Corzo del Hospital de Santiago de Úbeda, habrá una conferencia a cargo del catedrático emérito de Filosofía de la Universidad Complutense, la UBtense, José Luis Villacañas Berlanga. El que conozca a José Luis, pues ya sabe que es una eminencia intelectual, pero no de nivel nacional, sino internacional, que es filósofo, es historiador, bueno, tiene un campo de actuación grandísimo y muy profundo. Y entonces nos va a dar una charla sobre el orden mundial y el destino de la democracia. Interesante, como dice Ildefonso, segurísimo, y sobre todo porque es una persona que además es un buen polemista, que ha tenido mucha trifulca contra los que intentan convencernos de que el orden mundial que se está estableciendo ahora de Trump y compañía es el ideal, ¿no? Hubo hace unos años, no mucho, esta Elvira Roca Barea, que editó un libro que se titulaba Imperiofobia, sobre la leyenda negra española, y él le contestó con otro que se titulaba Imperiofilia. Es decir, él está también siempre a salto de intentar combatir estas ideas tipo que nos quieren, por las que nos quieren ir metiendo, y por eso será muy interesante. Y luego el día siguiente él ha escrito un libro sobre un gran intelectual del siglo XVII, algo desconocido, que es Diego de Saavedra Fajardo. Él dirige una cátedra sobre él y se fundó una biblioteca en la Universidad de Murcia, y ha escrito una biografía intelectual de Diego de Saavedra, y eso la presentará, que la presentó la semana pasada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se la presentó José Antonio Marina y otros intelectuales, y la presentará a las 7:30 el viernes en la iglesia de San Lorenzo. Presentará el libro y echaremos un rato de charla con él, porque quería que hablara yo con él de ese libro. San Lorenzo, sí. San Lorenzo es un centro cultural, está desacralizado. Bueno, que es un foco ahora cultural en Úbeda, que es muy animado, donde por ejemplo se celebran las jornadas estas de Sabina por aquí, y otros, bueno, casi todas las semanas hay allí algo cultural. Total, que el jueves 6, el orden mundial y el destino de la democracia, y a las 7 de la tarde en la sala Julio Corzo, esa principal. Luego ya, pues, bueno, yo lo mandaré también al grupo de WhatsApp otra vez el cartel recordatorio también. Muy bien, muchas gracias. Y además, tenemos el honor de que Villacañas es paisano nuestro, es de Úbeda. Nada, compañeras y compañeros, que el domingo en Jaén nos veremos todos y todas a Jaén, porque gobierne quien gobierne, ¡vamos, compañeros! Muy bien, muchas gracias. El domingo nos vemos y el próximo lunes aquí en la concentración de todos los lunes de los pensionistas.